¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video que estoy haciendo desde el tallercito, como ustedes ya saben. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, a los amigos que se vienen acercando, les doy la bienvenida. Y bueno, les comento que, como ya verán por la hora, se está terminando un nuevo día de trabajo, día que me di a la tarea de trabajar, valga la redundancia, en plomería. Así que bueno, como se viene dando el factor de las pérdidas de agua, que es producto del clima, ¿no? Algunos amigos me comentaban o me hablaban vía Instagram y me decían: che, ¿cómo es que vos agarrás una época que haces todo termo, otra época que haces toda pérdida de agua? No hay nada raro. Es el clima, es el clima. Pasa sistemáticamente casi todos los años. Bueno, que con el frío, el agua fría aumenta su volumen y bueno, alguna cañería que está media floja se rompe, y con el agua caliente pasa lo mismo. Obviamente no es lo mismo usar el agua caliente en verano o en primavera que en invierno. La temperatura del agua es superior, viaja por caños que por ahí ya están un poco resentidos y bueno, se producen las pérdidas. No es que acá haya algo raro o que sea magia, pasa así. Lo mismo que hay temporadas que, bueno, sacando los factores de los clientes que por ahí se acercan y bueno, se van renovando, se cambia algún termo, pero generalmente hay una época donde se cambian termos, una época, por ejemplo, cuando empiezan los primeros fríos, es una cosa lógica que los clientes hacen mantenimiento a sus estufas, en fin. En verano es normal instalar ventiladores de techo. Hecha la aclaración del caso, les cuento de qué trata el video de hoy. Como les dije, fue una semana que estuve trabajando bastante en pérdidas de agua. ¿Eso qué pasa? ¿Qué conlleva trabajar en pérdidas de agua? Que uno tenga que romper, bueno, se encuentra con mampostería, con arena, está trabajando en la tierra, con arena, en escombros. ¿Y qué pasa? Se ensucian las herramientas. La arena, en el grano de arena, en estado húmedo, se pegan las herramientas y después quedan como agarradas. Si bien siempre que termino me doy a la tarea de limpiarlas, pero bueno, uno en la casa de un cliente lo único que puede hacer es higienizarlas un poco con un trapo. Por ahí, si uno tiene a mano WD-40, las rocía un poco, pero no terminan quedando como uno quiere. Entonces, bueno, es una manera de salvaguardarla, para no guardarlas de la misma manera que uno las termina de usar dentro de la caja, ¿no? Creo que eso es algo que hacemos todos, que con un trapito las limpiamos, las ponemos más o menos en condiciones para que la herramienta que hemos utilizado se mantenga y no dañe y no oxide a otras que están dentro de la caja. Pero bueno, llegó el momento de limpiarlas más o menos como corresponde, dado que por ahí ya han sufrido un uso. Y bueno, nada, tengo acá en el tallercito una latita con gasoil, también tengo líquido hidráulico, aceite, tengo todos los fluidos como para dejar las herramientas óptimas. Sé que este video ya lo hicimos muchas veces, pero bueno, es una tarea más de las que uno hace cotidianamente. Así que voy a correr la queridísima Stilson Inafor de 24 pulgadas. Que le vamos a buscar un lugar en el taller, en el tallercito. Esperemos que este clavo aguante. La vamos a dejar ahí, después le voy a buscar un lugar más definitivo, obviamente. Así que bueno, vamos a empezar con la tarea de la limpieza de las herramientas. Vamos a sacar la campera, uno ya entró en calor, el tallercito no es tan grande. Y con una estufita, 2 velas, créanme que se está muy bien. La caja la tengo acá. Esta es la caja que utilizo en los trabajos de plomería. La verdad, una linda caja grande con gavetero. La vamos a tratar de dar vuelta para que se vea. Después, en algún momento voy a describir lo que llevo en los gaveteros, que créanme que son cosas que uno utiliza casi
cotidianamente. Bueno, pero para que ustedes me vean, la voy a apoyar acá en un banquito que tengo al costado y voy a ir sacando las distintas unidades y las vamos a ir limpiando y las vamos a ir poniendo un poquito en valor, dado que, como dije, por ahí en los domicilios no es mucho lo que uno las puede limpiar, ¿no? Sino simplemente frenarles un poquito la oxidación. Vamos a bajar la bateíta. Esto yo sé que lo tendría que haber preparado antes, pero bueno, créanme que se me ocurrió hacer el videíto mientras estaba llegando. Vamos a abrir la caja y vamos a comenzar. Vamos a comenzar obviamente con las unidades que más vimos que hayan sufrido, ¿no? Ven lo que les digo. Ya comienza la oxidación de la herramienta. Entonces, bueno, había leído un comentario malicioso en uno de mis videos diciendo aunque sea limpiar las herramientas para hacer el video. Los amigos de la primera hora ya conocen la mecánica, incluso los de muy primera hora conocen más todavía la mecánica. El canal era un poquito más rústico antes, dado que yo tengo herramientas de colecciono, tengo la vitrina con mis herramientas que prácticamente no se usan, pero siempre tengo una segunda unidad que es la que utilizo para las tareas y de paso la toma de contacto. Y bueno, maliciosamente me dieron a entender como que uno era un croto que intentaba vender humo y qué sé yo, pero no es así. O sea, mi respuesta fue corta, concisa y concreta. Este es un canal en que se testean y se prueban herramientas. Si querés ver herramientas sin usar, hay otros canales. Yo obviamente a lo largo del tiempo he ido comprando herramientas de las unidades que más me gustaron, que más satisfacciones me dieron, que si bien por ahí para otros no tienen un valor de colección, pero en lo que es mi historia personal sí. Estoy hablando del caso Ensic, estoy hablando del caso Raselli, estoy hablando del caso Dinafor, pero bueno, al principio el canal era un poquito más rústico. Yo he ido subiendo contenido que ya tenía de otras redes, ¿no? Como ya lo expliqué varias veces, y por ahí no se daba tanto, dado que quizás la finalidad en esos videos no era mostrar la herramienta, era mostrar la tarea. Pero bueno, nada, a los comentarios maliciosos uno los desestima, ¿no? No soy de creerme los halagos, pero tampoco de que me afecten las críticas negativas. Sí, hay gente que respeto, hay amigos que respeto del canal, porque si bien los respeto a todos, que no se malinterprete, pero hay gente que sabe muy bien lo que dice, gente que ya discute con un fundamento. No está mal discutir, es un intercambio de opiniones. Lo que está mal es por ahí no aceptar la diferencia de ideas o de criterios. Ya lo sabemos todos, es el ABC de la vida. Ya, ¿te pusiste filosófico, Tano? Nah, estoy acá limpiando un poco la Pico del Oro Metz de 12 pulgadas. Espectacular, doble cremallera. Yo sé que ya la describí, ya hice su video correspondiente. No la estoy vendiendo, simplemente para que vean que lo que yo sugiero es lo que yo utilizo para trabajar. Ya se le fue el ruido a óxido, ya la herramienta trabaja cómoda, que es lo que a uno le interesa, que trabaje cómoda. Y es bastante feo estar con las manos ocupadas, con una mano teniendo, por ejemplo, una media unión
y que la herramienta no se deslice fácilmente para poder agarrar la otra parte. Créanme, los amigos que trabajan y conocen se dan cuenta de lo que les digo. La facilidad de que la herramienta se deslice es muy importante. Por eso siempre hay que tenerlas limpias, desoxidadas, lubricadas, en óptimas condiciones para el trabajo. Bueno, acá vemos una de las que ya conocen como mi favorita por sobre cualquier otra marca. Bueno, sé que hay unidades de Picos del Oro, de Channel, o bueno, ni hablar Nipex. Estamos hablando de lo cotidiano, de lo que aspira el técnico de hoy en día en la República Argentina, ¿no? A mí esta Pico del Oro me ha dado mucho mejor resultado que la 224 de Baco, y lo digo siempre y lo voy a seguir diciendo. Si bien tengo 224, porque un coleccionista de herramientas o una persona que ama las herramientas no puede no tener una 224, una 223, una 222. Pero créanme que en lo que es plomería, gas, la 10 pulgadas, 7 posiciones, doble cremallera Stanley, a mí me dio un resultado bárbaro. Tengo 2 unidades en esta caja, así que discúlpenme la reiteración, ¿no? Pero bueno, en esta se ve más claramente que fue la que participó en las tareas, la oxidación, que no está bueno tenerla. Entonces nos damos a la tarea de la limpieza y la lubricación. Después, obviamente, esto es para mantenerlas elásticas, cómodas, que no se agarren, como dije. Después, para sacar los excesos de sellarroscas, quizás el gasoil no es lo más indicado, si bien los gasoil de ahora, y algún día les voy a contar una experiencia que hice con un motor 4 tiempos naftero con gasoil. Si bien los gasoil, ya te fuiste por las ramas, hasta no te das cuenta que no podés desarrollar un tema sin irte. Sí, me pasa, pero bueno, vieron, ¿quién era que decía, no? Unamuno creo que decía. Disculpen que hable siempre de mí, lo que pasa es que es la persona que más conozco. Bueno, como les decía, quizás el gasoil para sacar el exceso de sellarrosca no es lo más indicado, pero con un poquito de nafta sale enseguida, inmediatamente. Si no, con la ayuda de alguna herramienta, algún destornillador, la limpian y queda con otra presencia la herramienta, obviamente. Bueno, la vamos a ir enjuagando un poquito, que quede con esa sensación de que se desliza fácilmente. Ya no hay óxido. Hablando de óxido, voy a hacer un paréntesis. Limpié 3 herramientas y ya hago un paréntesis. Encontré debajo del banco, un día vas a tener que correr el banco, Tano. Encontré debajo del banco estas pinzas, esta pinza, digo pinzas porque en una época mis amigos de la ferretería BOM las vendían, o sea, tenían en el mostrador y tenían en una caja unas 10, con un precio de oferta, o sea, cada una tanto. Estamos hablando del año 2014 y valían 20 pesos. 20 pesos, después 40 pesos cada una de estas. Hagan la equivalencia de cuánto estaría hoy, la verdad que no tengo ganas de pensar en este momento, pero era una oferta. Yo he ido comprando cada vez que iba, me compraba una. Y esta se me cayó detrás del banco en el taller y se oxidó. ¿Por qué, Tano, se te oxidan tanto las herramientas debajo del banco? Porque a veces hago distintas pruebas sobre el banco con distintos artefactos, a veces baldeo el taller
Y bueno, se va un poco de agua y uno lo que menos piensa es que detrás de todo va a haber una pinza. Pero pasa que se caen, se descuelgan del tablero y se caen. Entonces, después me voy a dar a la tarea de rejuvenecer esta unidad de la marca York, que verdaderamente son espectaculares y son de ese lote. No confundirse con el lote de estas, de las Bacher, que compré, bueno, no quiere bajar, en una ocasión a un cliente que tenía unas 2000 pinzas de esas. Ya que lo tenemos acá, vamos a limpiar el DPH, destornillador que, como ya todos saben, yo amo. Pueden observar que no tiene ni un solo golpe en su cabeza. Como ya dije y dijeron en algunos otros canales, son destornilladores que en la antigua escuela los técnicos que por ahí no le tenían demasiado amor a las herramientas, lo usaban de cortafierro. Yo he visto gente pegándole con una masa a los DPH. También, bueno, ya lo conté en una ocasión en el taller de un amigo. Pegó a un pibe, muchachito, bajando un amortiguador, un monoshock en una moto, pegándole a la tuerca con un destornillador de PH. Le dije, pará, loco, ¿qué haces? Me miró como diciendo, ¿quién sos? Le digo, ¿le estás pegando con un destornillador? No, pero la llave no sé dónde está. No, bueno, no, con el destornillador no. Después resulta que le dijo a mi amigo, ese Tano, si se mete lo voy a hacer pollo. Bueno, mi amigo ni lerdo ni perezoso le dijo, mirá, ese que vos querés hacer pollo, a la edad tuya, ya tenía 2 talleres. Así que trata de valorar lo que te pueda llegar a decir o a opinar. Porque si bien yo no tengo el fanatismo que tiene él por las herramientas, pero lo respeto bastante. O sea, son herramientas que uno no las puede agarrar a golpes. Y la agarran a golpes pues no son de ellos, obviamente, ¿no? Bueno, acá tenemos una francesa ya conocida de 10 pulgadas de la marca Total. Es la línea pesada de Total. Y bueno, les comento que ya estoy en tren de hacer la toma de contacto de las unidades nuevas de la línea Total. Tengo buenas y malas. Ya lo vamos a hablar cuando llegue el momento de describir esas unidades. Ya vieron el videíto, los amigos que me siguen, que bueno, como les dije, había pedido al distribuidor que viene al taller, había pedido algunas unidades para hacer una nueva toma de contacto, ¿no? Para que no se queden con las experiencias, ya sean negativas o positivas, que uno pudo haber hecho en otro momento. Vamos de nuevo y vamos a ver en qué cambió, en qué no. Lo que es pinzas, ya les digo que es una calidad bastante linda. Después lo que es destornilladores, lo que es destornilladores, creo que se mantuvo más o menos en lo mismo. Francesas, bueno, les dejo el interrogativo, el signo de interrogación. Ya lo vamos a hablar cuando llegue el momento, Tano, porque ya dijiste casi todo. No dije casi todo, queda mucho por hablar. Si ustedes supieran lo que a mí me gusta hablar sobre herramientas, horas. Podemos hacer un vivo y estar hasta las 12 de la noche. Bueno, ya esta está desoxidada. Ustedes no lo pueden percibir, pero giraba un poquito dura. ¿Por qué? Porque se hace óxido, producto de estar trabajando con agua. Y bueno, ya con esta pequeña limpieza, la herramienta vuelve a estar en condiciones óptimas. Lo mismo que esta Mex. ¿Ven? Ahí aparece la presencia de óxido. Está un poquito, no dura, no agarrada, no nada, pero no es que se desliza como a uno le gustaría. Entonces,
la limpiamos, la lubricamos, la volvemos a poner en valor. Sigo buscando motorcito 2 tiempos de los motorcitos Minarelli. Si bien está el Daytona, tengo el Daytona ahí, el Daytona 400 para mostrar y para desarrollar. Una moto muy picante, muy picante. Pero bueno, tengo ganas, la propuesta sigue. Aquel amigo que quiera armar un ciclomotor Zanela, o Zanela preferentemente, de la generación que sea, ya sea Due, ya sea V3, por corte de pistón, flapero, la Sol, el amigo que quiera, yo le regalo la mano de obra. Bueno, la idea es que esté completa, ¿no? Para no andar renegando con repuestos, pero en el estado que esté, que no tenga roscas, que haya que soldar en el block, no hay problema. Pero yo regalo la mano de obra, se hace cargo de los repuestos. La condición es que me permitan subir todo el proceso al canal, obviamente, desde cómo llegó hasta cuando se va andando el motorcito. Todavía, si bien se comunicaron algunos amigos, pero no es viable por la distancia. No es viable por la distancia. Arco de sierra, ya hemos hablado en el canal de estas herramientas, de la línea Chaito. Buenas herramientas, buenas herramientas, duraderas, pero limitadas en su cantidad de unidades en las que trabajan, más bien orientado a lo que es palas, arcos de sierra, cucharas, cucharines. Martillo bolita de 1 kilo de la antigua Forza Quintana. Forja Quintana, la antigua Forja Quintana. Siempre llevo un martillo en lo que es plomería relativamente pesado, un martillo de 1 kilo, porque sirve a la vez de masa, ¿no? Es como para poder trabajar en caso que haya que picar alrededor de una llave de paso, alrededor de una rejilla. Es una herramienta que no es un martillito. No es un martillito de 400 gramos, obviamente. Pero por ahí está, en el medio entre lo que es la masa y algún martillo chiquito. Ya tenemos la espátula. No pueden faltar las espátulas, ya lo comenté en el canal varias veces. Tienen su uso importante. Bueno, tenemos terraja. En este caso tiene el peine de 1 pulgada. Terraja de la línea Sanogas. Estas son terrajitas. Después tengo la estrella también, bastante recomendable. Vienen todos en una. Lo que pasa que es media incómoda para el transporte. O sea, ocupa bastante lugar en la caja la estrella Sanogas. Para los amigos que eso no le preocupa, es una excelente herramienta. Para mí también lo es, pero tiene la contra de que es para roscar caños que estén afuera, ¿no? Obviamente, caños que vayan a ser utilizados. No se puede roscar en lugares de poco espacio. Por ejemplo, nos queda una punta de un caño que ahí necesitamos roscar y va a ser difícil. Va a ser difícil. Con estas también, no es que con esta entra en cualquier lado, pero teniendo la posibilidad de sacar el peine, créanme que he salido de varios problemas. Ponemos acá, al costadito. Bueno, cortafierro.
lo han visto participar o lo han visto. Estos cortafierros, tengo cortafierros de marca Gerardi, pero estos cortafierros, yo conté la historia, pero por ahí a algún amigo le interesa. Yo estaba trabajando en una obra y siempre venía un muchacho de la zona de Merlo en bicicleta, cargado con, no sé, 50 kilos de barreta, cortafierros, puntas. Y yo le compraba, pero tenía estándar, así. Hasta que en un momento le dije, necesito o más largos o más cortos, para distintos tipos de golpes y trabajos. Bueno, le he comprado muchísimos barretas. Las barretas que están en el taller se las compré a él. En una época, muy bueno. Tengo unos cortafierros cabezones, que son bastante pesados, o sea, prácticamente no necesitan pegarle, o sea, dándole con el cortafierro va. Que los hicieron con un componente de las vías del ferrocarril, me dijo, de un cambio de mando, no sé qué cosa. Después les voy a mostrar esos cortafierros, son obviamente forjados artesanalmente, no nada de algún herrero se puso y los hizo. Y no lo vi más, no pasó más. Venía a mi casa, me traía, ya los dejaba así casi en forma instintiva. Como sabía que no iba a haber un no, me dejaba cualquier cosa. Pero siempre eran herramientas de calidad. En una ocasión pasó que se quebraban. Estaban mal templados. Se los llevó y me los reconoció el muchacho sin ningún problema. Francesita de 8 pulgadas, Metz. Llave de caños de 1,5 pulgadas. Vamos a pegarle una limpieza. El otro día los amigos, pues me están poniendo anuncios en los videos. Quiero que sepan que me están poniendo anuncios, pero yo no cobro un peso. Un amigo me cargaba y me decía, lo que te falta es que Mota te ponga anuncios en tu canal. Sí, ahí sí voy a ir a hablar con el abogado. Hablando del abogado, ahora cuando ya esté un poquito más cocinado el tema con los de Coagua, prometo que voy a contar la historia completa de cómo se llegó al punto en el que estamos, de cómo pasé de ser un tipo de extrema confianza a prácticamente un ser indeseable, que no digo que sea un tipo muy agradable, pero bueno, ese cambio tan drástico de concepto no es normal tampoco, ¿no? Por lo menos. Y es como todo. Hay gente que piensa que uno es un genio, que desde ya uno no es un genio. Y otros que piensan que uno es un salame, que tampoco es un salame. Pueden decir lo que quieran, o sea, por lo menos alguno de los dos está equivocado. Si bien uno no es un genio ni un salame, pero bueno, qué sé yo, algún mérito tiene que tener lo que uno hace. Yo vivo de lo que hago desde muy chico, logré lo que tengo y tuve desde muy chico y no me han regalado nada. Pero bueno, a veces se ve con otros ojos. Esta llave, que no le falte, esta es de la línea Ruhlmann, pinza de fuerza, pinza de presión, pinza perro, de la línea Ruhlmann, créanme, promedio absoluto entre calidad, precio. Si escuchan, se siente el ruido arenita, eso hay que tratar de sacarlo todo en la limpieza para que la herramienta no se agarre, trabaje bien, tenga una obsolescencia programada bastante más larga, o sea, una vida útil prolongada, cuidando la herramienta, ¿no? Obviamente.
Así que bueno, estamos llegando a los 30 minutos. Si uno se cuelga hablando, muy probablemente se me corte. Así que los invito a seguir en una segunda parte de esto que se llama Limpiando las herramientas con Siciliano o filosofando con Siciliano. Por ahí no aprendan mucho de esto, o por ahí aprendan mucho, que es el amor a las herramientas, ¿no? Cuidarlas, limpiarlas, mantenerlas, ver que no les quede tierra, óxido, para que la herramienta todos los días nos ayude a cumplir, a desarrollar nuestras tareas. Quizás de este video poco les quede a los amigos que por ahí están empezando, los amigos que ya, bueno, son vaquianos en esto, y los que siguen el canal desde siempre vieron algún videito de este tipo. Pero para los amigos que por ahí se están acercando, y es el primero que ven de cómo uno ama y cuida las herramientas, es una buena enseñanza o una buena sugerencia que hagan esto, que lo tomen a modo de terapia, limpiar cada una de las herramientas, sacarle el óxido, la tierra, para que incluso mañana, cuando tengan que volver a la acción, sea mucho más fácil trabajar con ellas, dado que van a estar lubricadas, van a estar limpias, van a estar presentables. La herramienta presentada habla mucho también de la mano de obra del técnico. Yo siempre dije que la herramienta habla del técnico. Esta es una francesa de 12 pulgadas Rottweiler. Ya que estamos, seguimos. Como no se cortó, seguimos. Pero bueno, en caso que se corte dentro de poquito, una cuestión de capacidad de la memoria, no me permite grabar más de 30 minutos. Si se llega a cortar, bueno, los invito a una nueva charlita. Espero les haya gustado. Las herramientas más jugosas vienen abajo, vienen ahora, que son una Irimo 303, que es una llave para caños, una llave de fuerza, y bueno, un par de terrajas, llaves, Stilson, por ejemplo, no se cortó, seguimos. Stilson 10 pulgadas, ustedes ya conocen una parecida a esta, que son de la línea Gedore. Estas son Gedore, pero Gedore de aquella época, de la época que recién se empezaba a terminar lo que era Dowidat, ¿no? Así que bueno, le pegamos una limpiecita también. La otra es completamente cromada y generó un cariño bastante grande en los amigos, en los amigos que la vieron. O sea, bueno, ahí ya la tenemos lubricadita, la tenemos como corresponde. A ver si tengo a tiro la Irimo. Oh, está abajo de llave de caño, llave cocodrilo. Yo le digo la cocodrilo. 303. Irimo. Esta es una llave que si no afloja, rompe. Alguna de las dos cosas hace. O afloja o rompe. Como suelo decir yo de algunas herramientas y algunos amigos se ríen. O afloja o rompe. Pero no, créanme que va muy bien, trabaja muy bien. Herramienta de mucha utilidad, mucho cariño. Observen el dentado que tiene esto, terrible. Yo me lo imagino apretándome un dedo y ya me duele. Así que bueno, gente, voy a cortar ahora y sigo grabando una segunda parte. Los invito, como siempre, a mirar los videos, suscribirse, quedarse. Si les gusta, comenten. Si no les gusta, también. Así que bueno, como digo siempre, acá no hay libretos.
las charlitas, los videos salen espontáneamente. Los hacemos entre ustedes y yo. Ustedes proponen la idea, yo la desarrollo. Y si no, lo que va surgiendo en el día, siempre hay contenido. Todos los días un videíto. Les mando un saludo y espero que estén bien.